En miércoles, 28 días del mes de marzo de 1515 años, nació Teresa, mi hija, a las 5 horas de la mañana, media hora más o menos, que fue el dicho miércoles, casi amanecido. Así escribía don Alonso Sánchez de Cepeda aquella mañana entre dos luces, mientras las campanas de Ávila anunciaban el alba de un nuevo día. Los abulenses ignoraban todavía que en aquella tierra de santos y de cantos acababa de nacer la que iba a ser su santa más querida, la santa por antonomasia. Tierra de santos y de cantos, sí. Las piedras, los cantos, estaban presentes por todas partes. En las crestas de la serranía, en los promontorios rocosos de los alrededores, en las tortuosas calles empedradas y en los duros sillares de las murallas de granito. Los santos en las raíces mismas de su ciudad natal. Ya en tiempos de la dominación romana, 3 jóvenes abulenses, Vicente y sus hermanas Cristeta y Sabina, habían sellado con su sangre su amor a Cristo. Y la piedad medieval había erigido esta hermosa basílica en el lugar de su martirio. Unos y otros, los santos y los cantos, influirían poderosamente en Teresa niña. Las piedras de las murallas le hablaban de las hazañas caballerescas, protagonizadas a menudo incluso por mujeres, acaecidas en la larga lucha contra la morisma. Teresa no se cansaba de escuchar el relato que contaba cómo una dama abulense, doña Jimena Blázquez, había defendido la ciudad atacada por los almorávides en ausencia de su esposo el gobernador y de sus huestes. Los santos, con sus vidas, le hablaban de otro tipo de heroísmo que tenía como premio una gloria eterna. Porque Teresa, desde niña, aspiraba a gozar de lo que no se acaba nunca, de lo que dura siempre. Juntábamonos entrambos a leer vidas de santos. Como veía los martirios que por Dios pasaban, me parecía que compraban muy barato el ir a gozar de Dios y deseaba yo mucho morir así. Acaecíanos estar mucho rato tratando de esto y gustábamos de decir muchas veces: para siempre, siempre, siempre. Así fue como logró convencer a su hermano Rodrigo de que debían escaparse de casa, ir a tierra de moros para que les descabezasen y de esa forma disfrutar enseguida de las alegrías del cielo. Poco duró, sin embargo, tan insólita aventura. Un tío suyo lo sorprendió cuando huían cerca del lugar conocido por los 4 postes o el humilladero y los condujo a su casa. Pero no eran solo biografías de santos y de mártires lo que Teresa leía. También disfrutaba con los libros de caballería que narraban las aventuras de aquellos paladines medievales que corrían 1000 peligros por el amor de su dama. Su viva imaginación le hacía sentirse princesa encantada o noble dama cautiva, y empezó a ser coqueta y presumida. Comencé a traer galas y a desear contentar en parecer bien, con mucho cuidado de manos y cabellos y olores y todas las vanidades que en esto podía tener, que eran hartas. La muerte de su madre, doña Beatriz de Ahumada, cuando Teresa apenas contaba 13 años, fue un rudo golpe para ella. Acuérdome que cuando murió mi madre, afligida, fuime a una imagen de Nuestra Señora y supliquéle
con muchas lágrimas, fuera ella mi madre. Paréceme que me ha valido porque, conocidamente, he hallado a esta Virgen soberana en cuanto me he encomendado a ella y, en fin, me ha tornado así. No tardó, sin embargo, en volver a sus diversiones y devaneos. Tanto que su severo padre decidió internarla en el convento de las Agustinas de Nuestra Señora de Gracia, donde se educaban por entonces las doncellas distinguidas de Ávila. Allí hizo pronto amistad con una santa monja, doña María Briceño, que volvió a despertar en ella el amor de Dios, sembrando en su corazón la semilla de la vocación religiosa. Teresa empezó a plantearse la posibilidad de hacerse monja, pero cuantas veces le saltaba la idea, la rechazaba. Poníame el demonio que no podría sufrir los trabajos de la religión por ser tan regalada. Pasé hartas tentaciones aquellos días. Tantas que cayó enferma. Una larga temporada de reposo en un pueblo de la Sierra de Gredos, Castellanos de la Cañada, donde vivía una hermana suya ya casada, sirvió para que se determinara. Sería monja carmelita en el convento de la Encarnación. Así pues, de regreso a Ávila, ya curada, abandonó la casa paterna una mañana con el alba y se encaminó al monasterio, venciendo las últimas resistencias de su pobre corazón. Al entrar, experimentó un intenso dolor. No creo será más el sentimiento cuando me muera, porque me parece que cada hueso se me apartaba por sí. Con todo, en cuanto recibió el hábito de Nuestra Señora del Carmen, se sosegó. En tomando el hábito, me dio el Señor un tan gran contento de tener aquel estado que nunca más me faltó hasta hoy. Poco duró, sin embargo, su contento. Una gravísima enfermedad le obligó a abandonar el monasterio. Su padre, don Alonso, la condujo al pueblecito de Becedas, donde residía una famosa curandera, pero los remedios de esta, en vez de aliviarla, agravaron su dolencia hasta el punto que, de regreso a Ávila, todos la daban por muerta. Curó milagrosamente, por intercesión de San José, a quien desde entonces siempre tuvo una tierna devoción. A otros santos, parece, les dio Dios gracia para socorrer en una necesidad. A este glorioso santo tengo experiencia que socorren todas. De nuevo en la Encarnación, Teresa intentó llevar una vida intensa de piedad sin renunciar por eso a sus relaciones con el mundo. En aquel monasterio, el rigor de la primitiva regla del Carmelo se había suavizado mucho y las monjas entraban y salían con frecuencia, recibían visitas de sus amigos y vivían en celdas espaciosas y cómodas. Teresa, pues, hallábase dividida. Pasaba una vida trabajosísima. Dábanme gran contento las cosas de Dios. Teníanme atada las del mundo. Parece que quería concertar estos dos contrarios, tan enemigo uno del otro como es vida espiritual y contentos, gustos y pasatiempos sensuales. Así transcurrieron cerca de 20 años hasta que el Señor quiso librarla definitivamente de aquellos lazos.
acaecióme que, entrando un día en el oratorio, vi una imagen que habían traído allí a guardar. Era de Cristo muy llagado y tan devota que, en mirándola, toda me turbé de verla tal, porque representaba bien lo que pasó por nosotros. Fue tanto lo que sentí, de lo mal que había agradecido aquellas llagas, que el corazón, me parece, se me partía, y arrojóme cabe él con grandísimo derramamiento de lágrimas, suplicándole me fortaleciese ya de una vez para no ofenderle. El Señor escuchó sus súplicas y a partir de ese momento Teresa se entregó del todo a Dios, renunciando a las charlas ociosas, a las visitas inoportunas y a esas amistades frívolas que tanto la disipaban. Su oración, que al principio había sido algo tan trabajoso como sacar agua de un pozo, se fue transformando poco a poco en lluvia benéfica que regaba su alma y la llenaba de frutos de amor a Dios. El Señor la premió pronto con abundantes dones sobrenaturales, éxtasis y revelaciones que ella recibía con profunda humildad y trataba de ocultar. Estando un día del glorioso San Pedro en oración, vi junto a mí, o sentí, por mejor decir, porque con los ojos del cuerpo no vi nada, a Cristo que me hablaba. Yo, como no sabía que podía haber semejante visión, dióme gran temor, aunque diciéndome una palabra, quedaba quieta y con regalo, y sin ningún temor. En otra ocasión, estando también la madre orando, un ángel con un dardo encendido atravesó su corazón. Vi un ángel cabe mí, hacia el lado izquierdo, en forma corporal. No era grande, sino pequeño, hermoso mucho, con el rostro encendido. Veíale en las manos un dardo de oro largo, y al fin me pareció tener un poco de fuego. Este me parecía meter por el corazón algunas veces y que me llegaba a las entrañas. Al sacarle, me parecía las llevaba consigo y me dejaba toda abrasada en amor grande de Dios. Un día, años más tarde, siendo ya priora de la Encarnación, una monja vio y escuchó en estas mismas escaleras a un bellísimo niño que preguntaba a la madre cómo se llamaba. Ella le dijo que Teresa de Jesús y le preguntó a su vez cómo se llamaba él, a lo que el niño repuso: yo, Jesús de Teresa. No era fácil, sin embargo, vivir una vida de tan intenso recogimiento y profunda piedad en el monasterio de la Encarnación. ¿Cómo iba a haber paz y silencio en aquel inmenso caserón habitado por más de 150 monjas que recibían visitas a todas horas, entraban y salían y eran ruidosas y parleras? Tal fue la causa de que Teresa y algunas de sus amigas empezaran a pensar en fundar un convento donde se guardara plenamente, con todo su rigor, la primitiva regla del Carmelo. Nada hicieron, sin embargo, hasta que la madre tuvo una revelación clarísima y sus confesores la autorizaron a fundarlo. Habiendo un día comulgado, mandóme mucho su majestad lo procurase con todas mis fuerzas, haciéndome grandes promesas de que no se dejaría de hacer el monasterio y que se serviría mucho en él, y que se llamase de San José, y que a la una puerta nos guardaría él y Nuestra Señora la otra, y que Cristo andaría con nosotras, y que sería una estrella que daría de sí gran resplandor. Cuando Ávila supo que la Madre Teresa quería fundar otro convento, la oposición fue tremenda por parte de las autoridades civiles y eclesiásticas que juzgaban que ya había demasiados. Pero la mayor oposición vino de las monjas del mismo monasterio de la Encarnación. Estaba muy malquista en todo mi monasterio porque quería hacer monasterio más severo. Decían que las afrentaba, que allí podían servir también a Dios, que allí había otras monjas mejores que yo, que no tenía amor a la casa. Que no tiene
Teresa, sin embargo, logró superar todas las dificultades y el 24 de agosto de 1562, festividad de San Bartolomé, las campanas del nuevo convento carmelita de San José anunciaban a los abulenses que la madre había logrado su propósito. Cuando estos se enteraron, organizaron un verdadero tumulto. Querían sacarlas a la fuerza del convento, pero la Madre Teresa y sus 4 primeras hijas no se alteraron. Atrancaron la puerta y se recogieron en oración. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Calmada la tormenta, la pequeña comunidad se lanzó de lleno, bajo la dirección de Teresa, a vivir en toda su plenitud la primitiva regla carmelita. Era una vida dura, de oración, sacrificio, trabajo y silencio, que ellas abrazaban llenas de alegría. También dedicaban muchas horas a las tareas domésticas, pues aunque vivían de limosnas, no esperaban a que la comida les cayese del cielo. Teresa era la primera en dar ejemplo. Acostumbraba decir que Dios también anda entre los pucheros y se afanaba como todas en los trabajos más humildes. Pero la madre tenía también otra tarea que no podía compartir con las demás monjas: escribir. Años antes, en Toledo, había comenzado a redactar por mandato de su confesor el libro de su vida, que ella hubiese querido llamar el libro de las mercedes del Señor. Ahora, a instancias de sus hijas, empezó a escribir El camino de perfección, en el que daba también utilísimos consejos a sus hijas y a todos los cristianos sobre la importancia de la oración, que para ella no era otra cosa que hablar con Dios. Que no es otra cosa oración mental, a mi parecer, sino tratar de amistad, estando muchas veces a solas con quien sabemos nos ama. En el convento de San José reinaba la alegría, porque Teresa era una mujer alegre y quería que sus hijas también lo fuesen. Estaba convencida de que un santo triste es un triste santo, porque la virtud no puede ser seca ni antipática. Exigía mucho a sus hijas, pero siempre con una sonrisa. Y en los ratos de recreación cantaba, bailaba, reía, contaba chistes y gastaba bromas. En una ocasión en que el convento se vio amenazado por una plaga de piojos, compuso unas divertidas coplillas pidiendo al Señor crucificado que no anidasen en los hábitos. Pues nos dais vestido nuevo, Rey Celestial. Librad de la mala gente este sayal. La fama del pequeño convento de San José pronto traspasó las murallas de Ávila. La santidad de Teresa y de sus hijas, la alegría y la paz que en él reinaban, atrajeron enseguida a numerosas almas deseosas de vivir entre ellas, entregadas por entero a Dios y rezando sin cesar por la salvación de todos los hombres. La madre no sabía qué hacer con las vocaciones que se presentaban, pues de ninguna manera quería que hubiese en el convento más de 13 monjas, para evitar que se convirtiera, como el de la Encarnación, en multitudinario y se rompiera la paz y el bendito silencio. Así estaban las cosas cuando llegó a la ciudad el padre Rubeo, general de la Orden del Carmelo, enviado por el Papa
para proceder a la reforma de la orden en España. Enterado de que la Madre Teresa se había adelantado a la reforma, la autorizó para que fundara otros conventos y la animó a hacerlo cuanto antes. Así fue como Teresa tuvo que abandonar su querida Ávila. Entre 1567 y 1582 recorrería a lomos de mula, a pie o en carro, muchos miles de leguas para sembrar la simiente del Carmelo reformado en 17 rincones de nuestra patria: Medina del Campo, Malagón, Valladolid, Duruelo, Toledo, Pastrana, Salamanca, Alba de Tormes, Segovia, Beas de Segura, Sevilla, Caravaca, Villanueva de la Jara, Palencia, Soria, Granada, Burgos. La de Burgos fue su última fundación. La madre tenía ya 67 años y su salud se hallaba profundamente quebrantada. Deseaba regresar a su querida Ávila para morir en el Palomarcico de San José, como ella solía llamarle, pero Dios había dispuesto las cosas de otra manera. Estando ya de camino, salió a su encuentro un mensajero del vicario provincial de la orden, quien, al llegar a Medina del Campo, ordenó a la madre que se dirigiera a Alba de Tormes, ya que la nuera de la duquesa de Alba iba a dar a luz, y ambas querían que estuviera presente en aquel trance. Teresa, que por obediencia era capaz de hacer cualquier cosa, modificó sus planes y se dirigió a Alba de Tormes, a donde llegó completamente extenuada. Nada más llegar, sus hijas la acostaron. El momento solemne en que la muerte iba a abrirle las puertas de la vida para siempre, 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 se aproximaba. Vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero que muero porque no muero. Aquella vida de arriba, que es la vida verdadera, hasta que esta vida muera no se goza estando viva. Muerte, no me seas esquiva. Viva muriendo primero, que muero porque no muero. El día 3 de octubre de 1582, después de haberse confesado, pidió a sus hijas que le trajeran el viático. Y mientras esperaba la llegada del sacerdote, con un cirio en las manos, Teresa les dijo: hijas mías y señoras mías, por amor de Dios las pido, tengan gran cuenta de la regla y constituciones y no miren el mal ejemplo que esta mala monja les ha dado. A la mañana siguiente, 4 de octubre, el 15 actualmente, a causa de la reforma gregoriana del calendario que tuvo lugar aquella misma noche, Teresa se volvió de lado en la cama. Pasó el día absorta en oración, con un crucifijo entre sus manos, hasta que al caer la tarde exhaló serenamente su alma. En ese mismo momento, una de sus hijas vio una paloma blanca que salía de su boca. Así fue como su alma voló tan alto, que le dio a la cara.